En este vídeo vamos a tratar de explicar en qué casos una empresa debe cerrar y en qué casos no debe cerrar. A priori puede parecer una respuesta sencilla, ¿no? Cuando tenga pérdidas, ¿cerrará? Pues no, no necesariamente. En el corto plazo hay casos en los cuales se considera que la empresa debería seguir produciendo. Y vamos a demostrarlo con un ejemplo. Imaginemos que estamos en el corto plazo. El corto de plazo es un periodo de tiempo suficientemente corto como para que la cantidad de capital, es decir, la maquinaria, el capital fijo de una empresa, digamos, para entendernos, está determinado, es concreto, no puede cambiar, digamos. Eso es el corto plazo en economía. O sea, en economía el corto plazo no es un periodo de tiempo concreto, menos de un año o menos de 2 años, o no. Es un periodo de tiempo corto y punto. Bien, imaginemos que tenemos una empresa cuyo beneficio actual es de menos 200. ¿De acuerdo? El beneficio son los ingresos menos los costes de la empresa. O sea, esto ya es el beneficio calculado como ingresos menos costes. Y por otro lado nos tienen que dar la siguiente información. Los costes fijos de la empresa. Los costes fijos de la empresa en este ejemplo son 150. Bien. Los costes fijos, mucha gente cree que sabe lo que son, pero no lo sabe. Los costes fijos realmente son unos costes que tienes que pagar independientemente de la cantidad de bienes que produzcas, ¿de acuerdo? E incluso aunque cierres, tienes que pagarlos. Ah, eso es lo que mucha gente no sabe. Los costes fijos son costes que aunque cierres, se pagan. Hay algunos costes que hay que pagar aunque tú cierres. Por ejemplo, si pides un préstamo al banco, es el mejor ejemplo de todos. Si pides un préstamo al banco y debes 1.000.000 de euros, por ejemplo, al banco, no puedes cerrar y decirle al banco, ay, es que ya he cerrado, no te los devuelvo. Hay que devolverlos igualmente, ¿de acuerdo? Tendrás que seguir devolviendo mes a mes ese préstamo. Así que un buen ejemplo de coste fijo podría ser un préstamo que te ha hecho un banco. Otro buen ejemplo de coste fijo podría ser un contrato de alquiler. Cuando las empresas montan sus negocios, firman contratos de alquiler de un local o de una fábrica a 5 o 10 años. Eso les obliga a pagar el contrato de alquiler durante esos 5 o 10 años, ¿de acuerdo? Así que aunque cierren, tienen que seguir pagando hasta que se completen esos 5 años, o 10 años, o el ejemplo que sea, ¿de acuerdo? Bueno, con estos sencillos datos podemos saber si la empresa va a cerrar o no va a cerrar, al menos en el corto plazo, como decimos. Bien, tienes dos opciones. La primera opción es que la empresa cierra. ¿Qué ocurriría si la empresa cerrase? Bien, si la empresa cerrase, sus ingresos serían cero, ¿de acuerdo? Así que tendría unos ingresos económicos de cero, pero los costes fijos tendría que seguir pagándolos y son de 150. Así que una empresa, bueno, esta empresa en particular, cuando cierra, obtiene un beneficio económico de menos 150. Porque ingresa cero, pero sigue teniendo unos costes de 150. Así que, ¿qué pasaría si no cierra esta empresa? Bien, si no cierra, el beneficio que obtiene la empresa, ya nos lo dice el enunciado, es de menos 200, tendría unas pérdidas de 200. Es decir, esta empresa debe cerrar. Por una sencilla razón. Obtiene, si no cierra, un beneficio de menos 200. Es decir, estaría perdiendo 200 euros al mes. Cada mes que no cierre, tendrá unas pérdidas de 200. Sin embargo, si cierra, sus pérdidas pasarían a ser de 150. Bien, podríamos poner un contraejemplo. Podríamos poner otro contraejemplo distinto. Imaginemos que el beneficio de la empresa fuese de menos 200, pero que esta empresa tiene unos costes fijos de 300. En este caso, como podéis ver, la empresa, si decide cerrar, si cierra, tendría unos ingresos de cero, como hemos dicho antes, porque cuando cierras no ingresas, no vendes, pero unos costes fijos de 300. Los costes fijos son los costes que tienes que pagar aunque cierres. Así que el beneficio de la empresa sería de menos 300 si cerrase. Pero, si no cierra esta empresa, si no cierra, el beneficio sería solo de menos 200. Es decir, las pérdidas son más pequeñas no cerrando que cerrando. En esta empresa, en esta situación, no debe cerrar. Así que, vale, resumiendo, se puede hacer una especie de esquema de en qué casos la empresa debe cerrar y en qué casos no. Y es muy sencillo. Simplemente lo vamos a dejar por aquí para no cambiar de hoja. Si el beneficio que tiene la empresa, medido en valor absoluto, es mayor que los costes fijos, debe cerrar. Ejemplo, el que hemos hecho en la parte de arriba. Un beneficio de menos 200 en valor absoluto es mayor que 150 y la empresa debe cerrar, ¿de acuerdo? Porque gana, mejor dicho, pierde menos dinero cerrando que no cerrando. Sin embargo, en el caso que hemos hecho abajo, podríamos decir que, para generalizar, si el beneficio medido en valor absoluto es menor que los costes fijos, la empresa en ese caso no debe cerrar, no cierra. Así que aquí tenemos un pequeño esquema rápido, saber cuándo una empresa debe cerrar y cuándo no debe cerrar. Como hemos visto, cuando el beneficio es en valor absoluto más pequeño que los costes fijos, la empresa no debe cerrar porque obtiene menos pérdidas estando abierta que estando cerrada.